Para este ejercicio vamos a hablar acerca de una turbina. La turbina cumple con dar trabajo en un eje, además reduce la presión en la salida que de la entrada y asimismo también reduce la temperatura. En caso de que sea una fez, este mantiene el flujo másico constante. Ahora voy a explicarlo de manera didáctica. Entonces, cuando tú te encuentras en un examen, te encuentras estresado, porque no sabes qué realizar y para colmo, tus JPs te están mirando. Además, ingresa J-Lo al salón, entonces te sientes mucho más estresado y no puedes realizar tu examen. Entonces te recomiendo que te tomes una chelita. Empezado, Woody. Ah no, Entschuldigung, das ist keine Avia. Entonces te tomas una cusqueña. Esa sí es una cerveza. Entonces bajas tu nivel de presión, tu temperatura disminuye y ya no hay quien te mantenga distraído en el examen. Entonces tu trabajo aumenta y tu velocidad en el mismo también. Por lo tanto puedes sacar un 20 en tu práctica de termofluidos. ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale cero! ¿Pero por qué le voy a poner cero, chavo? Si Ñoño contestó correctamente las 4. Se tiene una pequeña turbina a vapor de agua que opera en una planta térmica. Se solicita realizar un análisis térmico de la turbina, para lo cual se instalan los siguientes sensores: sensor de presión y temperatura a la entrada y salida de la turbina, sensor de flujo a la entrada de la turbina, sensor de torque y velocidad rotacional en el eje de la turbina. Estos sensores muestran las siguientes medidas constantes en el tiempo: sensores de temperatura a la entrada de la turbina 40 grados centígrados, sensor de temperatura de la salida de la turbina 225 grados centígrados, sensor de presión a la entrada de la turbina 2 megapascales, sensor de presión a la salida de la turbina 500 kilopascales, sensor de torque 700 newtons metro, sensor de velocidad rotacional 6500 rpm, sensor de flujo a la entrada de la turbina 225 litros por segundo. Se conoce además que las tuberías al ingreso y salida de la turbina tienen un diámetro de 75 milímetros y 100 milímetros respectivamente. Ahora sí viene lo chido. En el inciso A nos piden hallar el coeficiente politrópico. Para ello anotamos en esta tabla las propiedades importantes que nos dieron en el texto. Como se puede ver, nos faltan el volumen específico y la entalpía en 1 y en 2. Para ello recurrimos a las tablas termodinámicas. Para el estado 1, a una presión de 2000 kilopascales a un volumen específico de 0.15126, nos damos cuenta que se encuentra en vapor sobrecalentado. Para el segundo, tenemos que interpolar, ya que el valor no se encuentra en las tablas termodinámicas. Interpolando nos sale un volumen específico de 0.44815 y una entalpía de 2908 con 0,5 kJ sobre kilogramo. En el gráfico de presión versus volumen específico nos sale aproximadamente aquí en vapor sobrecalentado. Por lo tanto ya tenemos nuestras tablas completas con los datos. Ahora vamos a pasar a resolver el inciso. Como es un proceso PV a la N constante, entonces la presión 1 por el volumen específico 1 elevado a la N será igual a la presión 2 por el volumen específico 2 elevado a la N. La presión 1 es de 2000 kilopascales. El volumen específico 1 es de 0.15 elevado a la N. Eso sería igual a la presión 2, que es de 500 kilopascales, por el volumen específico 2 de 0.415 elevado a la N. Resolviendo esta ecuación con la calculadora, nos sale que el coeficiente politrópico será igual a 1,276. Y esa es la respuesta del inciso A. Para el inciso B se pide determinar el flujo másico que atraviesa la turbina. Por lo tanto, voy a usar los valores ya dados por el problema, el cual es el caudal, el cual está a 225 litros por segundo y debo pasarlo al sistema internacional. Por lo tanto, el caudal sería los 225 litros segundo
Y esto sería en metro cúbico segundo, sería 0,225 metro cúbico segundo. Para el flujo másico necesito el caudal y el volumen específico hallado en el sistema 1, el cual está aquí, que es 0,15120 metro cúbico kilogramo. Entonces el flujo másico es igual al caudal en 1 sobre el volumen específico en 1. Sería los 0,225 metro cúbico segundo sobre los 0,15120 metro cúbico kilogramo. Por lo tanto, el flujo másico queda expresado como 1,488 kilogramos segundo, siendo la respuesta del inciso B. Para el inciso C, se pide determinar el trabajo técnico de la turbina. Por lo tanto, voy a usar los valores dados por el problema. Como sabemos, el trabajo técnico está definido por el torque en la turbina y la velocidad angular del giro del eje de la turbina. Entonces, sabemos que la velocidad angular está en 6500 RPM, con lo cual falta pasar al sistema internacional, y el torque está a 700 Nm, eso sí está en sistema internacional. Por lo tanto, la velocidad angular son 6500 RPM, lo cual para pasarlo a rad por segundo debería multiplicarlo por 2pi sobre 60, 150, 1500 por 2pi sobre 60, me da 680,878 rad segundo. Para reemplazarlo de frente a la potencia técnica en el eje, sería potencia técnica es igual a los 700 Nm por la nueva velocidad angular, 80 por 178, y esto es igual a los 475,475 kilowatts, lo cual es la respuesta para el inciso C. Para el inciso D necesitamos calcular el flujo de calor evacuado por la turbina. Para eso necesitamos la variación de entalpía, la variación de energía cinética, la variación de energía potencial multiplicada por el flujo másico ya hallado y el trabajo técnico también hallado anteriormente. Primero necesitamos hallar las velocidades. Para eso tenemos dos maneras de hallar las velocidades: el flujo másico por el volumen específico entre el área, o también el caudal entre el área. Primero necesitamos hallar el área. El área en 1 es igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Esto es igual a 4,418 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. De igual manera, el área 2 es igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Eso es igual a 7,854 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ahora hallamos la velocidad. La velocidad 1 es caudal entre el área. Eso es igual a 50,93 metros por segundo. Y la velocidad 2 es igual al flujo másico por el volumen específico entre el área del segundo. Eso es igual a 84,91 metros por segundo. Ahora que ya tenemos la velocidad, podemos hallar la variación de energía cinética específica. Para eso solamente necesitamos elevar al cuadrado cada velocidad y dividirlo entre 2. Entonces la variación de energía cinética sería igual a 1,154 kilojoules entre kilogramos. Y la variación de energía potencial es aproximadamente 0 comparada a las demás energías. Ahora podemos calcular el flujo de calor evacuado por la turbina, que sería igual a la variación de entalpía. Sería 2900
8,05 menos la entalpía de 1, 3247,60. A eso le sumamos la variación de energía cinética, que es 1,154 kilojoules por kilogramo. Esto lo multiplicamos por el flujo másico, 1,488, y finalmente le sumamos el trabajo técnico ya hallado, que es 476,475. Esto nos daría un flujo de calor igual a menos 27,058 kilowatts. El signo menos significa que el calor es entregado hacia el entorno. En el inciso E nos piden el calor debido a la fricción y qué porcentaje representa este respecto a la energía total entregada a la turbina. Tenemos la siguiente ecuación, que es la ecuación de transferencia de energía. Primero tenemos el trabajo específico técnico. Esta expresión indica la variación del volumen específico respecto a la presión, las variaciones de energía y finalmente el calor debido a la fricción. Bueno, entonces primero tendremos que hallar esta expresión. En un proceso politrópico tenemos que esta expresión es igual a n veces la integral de la presión respecto al volumen específico. Y adicionalmente sabemos que esto es igual a la presión 2 por el volumen específico 2 menos la presión 1 por el volumen específico 1 sobre 1 menos el coeficiente politrópico. Bueno, de nuestras propiedades de los estados podemos sacar cada valor y adicionalmente tenemos el valor de n. Entonces, reemplazando la expresión sería 1,276 entre menos 0,276 por 500 por 0,44815 menos 2000 por 0,1512, y esto nos daría un valor de 362,111 kilojoules sobre kilogramos. Entonces, reemplazando en la expresión todos los valores, en la expresión multiplicando por el flujo másico, tendríamos que el calor debido a la fricción es igual a menos el flujo másico por la siguiente expresión, menos el flujo másico por la variación de energía cinética menos el flujo de másico por la variación de energía potencial menos el trabajo técnico. Bueno, de los incisos anteriores tenemos que el trabajo técnico es igual a 476,475 kilowatts y el calor es menos 27,058. Entonces, reemplazando en la expresión, tendríamos que el calor debido a la fricción sería de 60,629 kilowatts. Finalmente, nos piden el porcentaje de calor debido a la fricción respecto a la energía entregada, y tenemos que el calor debido a la fricción es 60,629 y la energía entregada es el calor total menos el trabajo técnico, el cual lo tenemos aquí. Sería menos 27,058 menos 476,475, pero como es un porcentaje tendríamos que ponerlo en valor absoluto, y este porcentaje nos daría 12,41%, y esta sería la respuesta. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Oye, mira, J-Lo se quedó con su pilsen. Toma, J-Lo, toma tu cusqueña. A ti te gusta la cusqueña. Oye, ojalá que me salves de la bica. Oye, sigue grabando. ¡Uy!